¿Te has preguntado alguna vez por qué los marineros y pilotos miden la velocidad en nudos en lugar de millas por hora o kilómetros por hora? Cuando oyes que un barco viaja a 20 nudos, ¿qué significa exactamente? ¿Y de dónde viene ese término tan peculiar? Aunque parezca increíble, la respuesta se remonta a cientos de años atrás, a los albores de la navegación, cuando los marineros no dependían de instrumentos de alta tecnología, sino de cuerdas, tablones de madera e ingenio para navegar por los vastos e impredecibles océanos. Hoy, nos adentramos en la fascinante historia de cómo la palabra nudo se convirtió en una de las medidas de velocidad más perdurables en el agua, e incluso en el aire. Descúbrelo aquí mismo, en cosas simples que sorprenden. Antes de la tecnología moderna, los marineros se enfrentaban a un gran desafío: ¿cómo calcular la velocidad de su barco? Al principio no contaban con GPS, radar ni relojes fiables. Sin embargo, conocer la velocidad era esencial para la navegación. Si se intentaba llegar a un destino lejano, era necesario saber la distancia recorrida y la dirección. Sin esa información, uno podía perderse irremediablemente en el mar. Esto era especialmente cierto durante la era de los descubrimientos, cuando los barcos se aventuraban lejos de las costas conocidas. Para solucionar esto, los marineros idearon una herramienta sorprendentemente simple pero eficaz: la corredera. La corredera era básicamente una cuerda larga con nudos espaciados uniformemente a lo largo de su longitud. Un extremo de la cuerda estaba sujeto a un trozo de madera, generalmente una tabla plana en forma de cuarto de círculo, que actuaba como freno al ser arrojada por la borda. A medida que el barco avanzaba, la corredera se desenrollaba del carrete, y los marineros contaban cuántos nudos pasaban por sus manos en un tiempo determinado, generalmente medido con un reloj de arena. El número de nudos que se deslizaban durante ese tiempo les daba una estimación de la velocidad de su barco. Y de ahí proviene el término nudo. Cada nudo en la cuerda representaba una unidad de velocidad. Cuando un marinero decía que el barco se movía a 10 nudos, quería decir que durante ese intervalo de tiempo, 10 nudos habían pasado por sus dedos, lo que indicaba una cierta velocidad de movimiento a través del agua. Este sistema era simple, práctico y sorprendentemente preciso para su época. Analicemos cómo funcionaba. La línea de la corredera solía estar marcada con nudos espaciados a unos 47 pies y 3 pulgadas de distancia. ¿Por qué una medida tan específica? Porque, al combinarse con un reloj de arena de 28 segundos, el estándar de la época, el espaciado permitía que cada nudo contado equivaliera aproximadamente a 1 milla náutica por hora. Así que, si durante esos 28 segundos, 7 nudos pasaban por las manos de un marinero, significaba que el barco se movía a 7 millas náuticas por hora. Con el tiempo, los marineros simplemente acortaron esa frase a 7 nudos, y la terminología se popularizó. Este método, aunque primitivo para los estándares modernos, era ingenioso. Permitía a los marineros calcular su velocidad sin maquinaria, sin baterías y sin matemáticas avanzadas. Solo una cuerda, algunos nudos y un poco de trabajo en equipo. Se convirtió en una parte esencial de la navegación marítima durante siglos. E incluso con el avance de la tecnología, el término nudo nunca desapareció. Se arraigó tan profundamente en la cultura náutica que perduró hasta la era moderna. Por supuesto, para comprender los nudos por completo, también necesitamos comprender la milla náutica. A diferencia de la milla terrestre, que se basa en la medición del terreno, la milla náutica se deriva de la geometría de la Tierra. Representa 1 minuto de latitud a lo largo de cualquier meridiano, lo que equivale a unos 1.852 kilómetros por hora, aproximadamente 1.508 millas. Este sistema simplifica mucho la navegación, especialmente para trazar rutas en el globo terráqueo. Dado que un nudo equivale a 1 milla náutica por hora, encaja perfectamente en este sistema. Por eso, los navegantes,
marineros e incluso aviadores siguen prefiriendo usar nudos en lugar de millas por hora. Se alinea directamente con las coordenadas geográficas y la curvatura de la Tierra. En otras palabras, si navegas un barco o un avión, los nudos facilitan y precisan tus cálculos. En el siglo XIX, cuando los barcos de vapor comenzaron a reemplazar a los veleros, se desarrollaron nuevos dispositivos mecánicos, llamados correderas de precisión, o correderas de patente para automatizar el proceso. Estos dispositivos utilizaban pequeñas hélices o rotores que medían la velocidad del agua que fluía alrededor del barco. Pero incluso con estos avances, la unidad de medida siguió siendo la misma: el nudo. Se había convertido en una parte fundamental de la tradición y las ciencias náuticas. Hoy en día, los nudos no solo los usan los marineros. Los pilotos, también. La velocidad aérea en la aviación casi siempre se mide en nudos, porque la navegación aérea también se basa en el concepto de millas náuticas en lugar de millas estándar. Ya sea que estés cruzando el Océano Atlántico o volando de un continente a otro, es probable que tu velocidad se siga expresando en nudos. Es un ejemplo perfecto de cómo un invento centenario, nacido de la necesidad y la simplicidad, continúa dando forma a la tecnología y la comunicación modernas. Pero también tiene algo de poético. La palabra nudo conlleva más que un significado matemático. Conlleva el peso de la historia, la aventura y el descubrimiento. Cada nudo que un marinero contaba representaba el progreso en un largo viaje, el ritmo constante de la exploración y la determinación humana de conquistar lo desconocido. Incluso hoy en día, con nuestros satélites, instrumentos digitales y sensores de alta tecnología, el humilde nudo nos recuerda el ingenio de quienes nos precedieron. Así que la próxima vez que oigas que un barco viaja a 15 nudos, o que la velocidad de crucero de un avión es de 480 nudos, recuerda que esos números tienen su origen en los marineros que lanzaban una cuerda al océano hace cientos de años. Desde el suave chapoteo de un tronco de madera hasta las pantallas digitales de los modernos paneles de control, el concepto sigue siendo el mismo. Es un hermoso recordatorio de cómo la creatividad humana, con un poco de cuerda y mucha curiosidad, puede crear ideas que perduran durante siglos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de cosas simples que sorprenden. No olviden darle me gusta, suscribirse y estar atentos para más historias que se entrelazan con los detalles más pequeños.